las cosas sean fáciles. La fe hace que las cosas sean posibles. No podemos vivir sin fe, porque es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor de la fe inquebrantable. Pierdas la fe porque vas a tener una gran recompensa. Pero si tú pierdes tu fe, si tu fe es destruida, si tu fe es destrozada, si tú dejas de creer, si tú dejas de tener fe, no vas a lograr tener ese gran galardón. Entonces la palabra de Dios te dice: no pierdan su confianza, no pierdan su fe, porque esta, dice, tiene gran galardón. Y lo que me llama mucho la atención es que la palabra de Dios dice gran galardón. No dice esta tiene un galardón. O sea, no, te dice gran galardón. O sea, que la fe nos puede llevar a tener grandes cosas, grandes recompensas. No algo pequeño, no algo mínimo, no algo insignificante. No, la fe inquebrantable. Al momento de que no perdemos nuestra fe, van a haber cosas muy grandes que vamos a lograr alcanzar. Pero eso es solo si no perdemos la fe. Pero ustedes saben que hoy en día hay muchas personas, hay muchos creyentes, hay muchas personas incluso dentro de la iglesia que han perdido la fe. Hay personas que han perdido la fe. Hay personas incluso que se han desviado y ahora ya no están en la fe, porque así decían antes, ¿va? Es que él persevera en la fe, o sea, él persevera en la iglesia, él persevera en Cristo, y ahora pues ya no está. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué ya no están esas personas? ¿Por qué esas personas han dejado de creer? ¿Por qué se han apartado? ¿Por qué se han ido? Porque les quiero decir esta noche que para poder lograr tener una fe inquebrantable, la fe tiene que ser probada. Y cuando nosotros no pasamos esa prueba, o cuando la prueba no es superada, la fe resulta no ser una fe inquebrantable, ¿verdad? Porque la fe tuvo un límite, tuvo un tope, nos desvió, no perseveramos, no resistimos, no soportamos. Pero entonces el día de hoy vamos a aprender cómo tener o cómo llegar a alcanzar una fe inquebrantable. Y algo que tenemos que entender perfectamente es que si somos cristianos, ¿cuántos cristianos hay esta noche en este lugar? Bueno, unos cuantos, no todos, creo que no todos, ¿verdad? Pero hay algunos. Si somos cristianos, tenemos que entender que estamos en una guerra feroz, ¿sí? Repita conmigo la palabra feroz. Y cuando yo le digo la palabra feroz, ¿qué se imagina? Rápido, alguien que me diga algo. Bravo. ¿Qué más? ¿Cómo? Brusco. ¿Quién más? Bravo, brusco, agresivo. O sea, si somos cristianos, dice que estamos en una guerra feroz. O sea, que no estamos en una guerra de totito, que no estamos en una guerra de damas chinas, que no estamos ni incluso en una guerra de ajedrez. Estamos en una guerra brusca, brava, feroz, ¿sí? No es cualquier guerra. ¡Cómo me encanta ese silencio! Me encanta. ¿Ya se dieron cuenta que estamos en una guerra feroz? ¿Cuántas veces has tenido luchas por venir a la casa de Dios? ¿Cuántas veces has tenido lucha por leer la Biblia, por orar, por mantener tu templanza, por mantenerte en santidad, por no pensar mal del hermanito de la par? ¿Cuántas veces te has encontrado en tentación? Pongámonos a pensar eso y nos damos cuenta que estamos en una guerra feroz. Y de hecho, estamos en una batalla de vida o de muerte, ¿sí? Como cristianos constantemente estamos en una batalla de vida o de muerte por nuestra fe. O sea, hoy
Todos los que estamos en este lugar tenemos fe, gloria a Dios, así es, tenemos fe. Pero el día de mañana, ¿quiénes van a estar aquí? ¿Quiénes van a perseverar? ¿Quiénes van a resistir? ¿Quiénes van a salir vencedores de esa guerra, de esa batalla continua que hay por nuestra fe? Y Satanás está decidido a hacer que nuestra fe naufrague, ¿sí? Esa es la misión de Satanás, hacer que nuestra fe naufrague. ¿Y quién es un náufrago? Yo me recuerdo que antes había una caricatura que repetía, a veces tenía un episodio que decía: náufragos, somos náufragos, decían ellos, ¿va? En su caricatura. Pero eran porque estaban perdidos en el fondo del mar y no tenían quien los ayudara, no tenía quien los sacara adelante, no tenían nada. Y eso es lo que Satanás quiere con tu fe, que naufrague, que se quede en el vacío, que ya no sepas qué hacer, que te sientas solo, decepcionado, derrotado. Eso es lo que Satanás quiere. Entonces, Satanás también quiere destruir la fe de todos los elegidos de Dios. Satanás quiere destruir la fe de todos los elegidos de Dios. Y si tú estás esta noche en este lugar es porque has sido o eres un elegido de Dios. Pero también traigo un mensaje para ti: Satanás va a querer derrotar tu fe. Eso valioso que tú tienes, esa pasión, esas ganas que tú tienes de aprender de Cristo. Yo sé, no es fácil, a veces es difícil. Yo sé que usted a veces se levanta sin ganas de venir a la iglesia. Y no me diga que no, porque es un mentiroso. Yo sé, a veces no hay ganas de orar. ¿Sí o no? Ay, ahora se hacen los santos ustedes, no, hombre. Oran todos los días. A veces no hay ganas de ayunar. A veces no hay ganas de leer la Biblia. A veces no hay ganas de venir a servir. ¿Pero por qué? Porque Satanás está constantemente en esa batalla, en esa guerra. Está constantemente mandándonos dardos, enemigos, emisores, mensajeros, para poder apartarnos, para poder destruir nuestra fe y sacarnos de la batalla. Pero es algo que tenemos que comprender. Ahora, Satanás está decidido a hacer que nuestra fe naufrague, ¿verdad? Y algo que tenemos que comprender es que entre más fuerte sea nuestra fe, ojo, entre más fuerte sea tu fe, mayor será su ataque contra ella. Un ejemplo. Tenemos un problema financiero. Yo vengo y tengo un problema financiero. Y le digo: Señor, le digo yo, ¿por qué tengo este problema financiero? ¿Pero qué he hecho yo si yo he tratado la manera de hacer las cosas bien? ¿Por qué me viene este problema financiero? Esta es una prueba para que mi fe pase al siguiente nivel. Pero va a depender de mí si mi fe va a pasar al siguiente nivel o si mi fe va a ser aplacada y va a ser derrotada por el enemigo. Entonces, viene, yo persisto, trato de estar confiado en Dios, que todo va a estar bien, y boom, supero la prueba. ¿Qué es lo que el enemigo va a hacer? De repente, en unos meses, pues, boom, vengo y me chocan el carro. Y ahora mi carro está mal. Otra prueba para mi fe. De repente, boom, una enfermedad. Otra prueba para mi fe. Y vamos a ir de prueba en prueba, de prueba en prueba. Pero algo que tenemos que saber es que Dios estará con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Y en Él tiene que estar depositada nuestra esperanza, nuestra confianza. Amén. Es en Él, no en las circunstancias. Y esa es una vida de fe. No vivir por lo que vemos. No vivir por lo que oímos. No vivir por lo que sentimos. Vivir por lo que creemos. Esa es una vida de fe. Ahora, es como un ejemplo, como un boxeador. Un boxeador, entre mejor sea, necesita mejores contrincantes. ¿Sí o no? Usted mira a esos grandes boxeadores tatuados, todos marcados, unas bestias peleando, ¿ah? Hasta babean, creo yo, porque
tienen tanta rabia adentro. Ay, no le vamos a poner a un hermano de Lluvias de Gracia que pelee con él. ¿Por qué? Lo va a destrozar. Lo va a destrozar. Y de la misma forma es nuestra fe. Cuando tu fe crece, el enemigo va a necesitar algo más grande para quererla derrotar. Pero el día de hoy tú estás recibiendo esta revelación en tu vida. Y cuando esa prueba venga a tu vida, tú te vas a recordar de esta palabra y vas a posicionar al enemigo en su lugar y le vas a decir: mi fe es más fuerte que lo que estoy atravesando. Mi fe es una fe inquebrantable. A mi fe no la detiene nada. Eso es lo que tú tienes que hablar a la situación. Pero tenemos que hacerlo, porque un día posiblemente la prueba venga a nuestra vida. Y yo recuerdo que una vez hablaba yo con alguien y yo le decía, pero ¿será que es necesario que todos seamos probados? Y en ese entonces, porque fue hace años, la persona me dijo, sí, es inevitable pasar por pruebas. Y yo en ese entonces no lo creía, pero el día de hoy yo lo creo. El día de hoy yo creo que es inevitable no ser probado. Los discípulos fueron probados, Jesús fue probado, los profetas fueron probados. Todas las personas que están en la Biblia tuvieron sus pruebas. Algunos pasaron, otros se quedaron. Pero vamos a ver lo que dice, aquí tengo otros comentarios. Una fe inquebrantable en el Señor hace que el infierno enfurezca. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando tú tienes una fe inquebrantable, cuando tú tienes fe en Cristo, cuando tú estás perseverando, cuando tú estás tratando de buscarle, cuando tú estás asistiendo a la iglesia, cuando tú estás leyendo la palabra, cuando tú estás orando, cuando de repente aprendes a ayunar, cuando te metes en un discipulado, esa es una fe. Y cuando tú tienes fe, y cuando esa fe se convierte en una fe inquebrantable, eso hace que Satanás se enfurezca, porque a Satanás no le gusta que tú tengas esa clase de fe. Porque ¿qué pasa cuando tú tienes una fe inquebrantable? Tú comienzas a decirlo, y tú comienzas a contagiar a los demás, y tú comienzas a evidenciar el reino de Dios, y tú comienzas a predicar las buenas nuevas, y tú comienzas a hablar acerca de esperanza en Jesucristo, y eso a Satanás no le gusta. Entonces te conviertes en un blanco, en un objetivo para Satanás. Y es por eso es que muchas personas dicen, ay, pero es que yo desde que me metí a la iglesia yo comienzo a tener un montón de problemas. Así es. No le voy a decir yo que un cristiano vive en problemado, porque eso es mentira. Vivimos tiempos de gloria, vivimos momentos de abundancia, de riqueza, porque esa es la vida del hijo de un rey. Y somos hijos del Rey de Reyes. Pues no les estoy diciendo que todo el tiempo vamos a estar en pruebas, en prueba y en prueba. No, las pruebas son temporales, las pruebas son momentáneas, son momentos, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender. Una prueba siempre va a ser temporal, es un tiempo, son días, pueden ser meses, no lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto le afecta tanto a Satanás? Porque es debido a la fe y a su poder liberado que el reino de Satanás es sometido. Si tú tienes fe, puedes someter el reino de Satanás, ¿sí? Por eso es que a él no le gusta que tú tengas fe, porque cuando tú tienes fe, tú lo sometes a él. ¿Y cuál es el lugar de Satanás? ¿Cuál es el lugar de Satanás? Satanás está siempre bajo la planta de mis pies. ¿Por qué? Porque tengo fe. Por eso es que a él no le gusta que tengamos fe. Porque cuando tenemos fe, como decía aquel corito, bueno, no sé si era corito, no sé qué era, pero dice, para machacarle la cabeza al diablo, dice. ¿Qué dice?
Que sí, machácalo, dice. Al enemigo machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? A través de la fe, ¿sí? A través de la fe. ¿Y por qué creen ustedes que hay muchos cristianos que viven asustados? Ay, pastor, mire que yo necesito que usted venga a orar por mí aquí a mi casa. ¿Y su fe qué onda? Ya está bien, va, el pastor es autoridad y todo, pero usted es hijo de Dios, va. Usted puede también actuar. Y debería actuar. Deberíamos actuar. En nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra colonia. Tendríamos que ser luz. El pastor ya es luz. El que tiene que ser luz es usted. El que tiene que ejercer su fe es usted, somos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que comenzar a ser luz. Nosotros tenemos que ejercer nuestra fe. Y es por la fe que nace la rectitud. A través de la fe nos convertimos en personas rectas, en personas cabales. Y a través de la fe los fuegos demoníacos se apagan y se obtienen las promesas de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obtener algo de Dios. Sin fe es imposible estar con Dios. Incluso la Biblia dice, para tú acercarte a Dios necesitas tener fe y creer que cuando tú te acerques le vas a encontrar. Porque si no es así, entonces no lo vas a encontrar. Entonces vemos que el apóstol Pedro recibió un feroz ataque contra su fe. Y su confianza en Jesús enfureció tanto al infierno que Satanás pidió permiso para zarandearlo y ver si soportaría. Y quiero que veamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios que Satanás pidió permiso para zarandearlo. Satanás viene y pide permiso para zarandear a Pedro. Y dice, en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús viene y le dice a Pedro, Pedro le dice, o Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, Jesús sabía lo que iba a suceder en la vida de Pedro, ¿verdad? Jesús sabía que a la vida de Pedro venía una prueba, ¿sí? ¿Y cuál fue la prueba? Fue cuando Jesús viene y le dice, Pedro, me vas a negar. Maestro, pero ¿cómo te voy a negar? Yo no te voy a negar. Sí, Pedro, me vas a negar y me vas a negar 3 veces antes de que un gallo cante. Vienen los guardias, lo persiguen. ¿Vos estabas con Jesús? No, pero si era él. No, no era yo. Bien era él. No, yo ni siquiera lo conozco. 3 veces el gallo cantó, Pedro lo negó. Fue tentado, fue probado y su fe falló. Su fe falló. Pero dice que Jesús estaba rogando para que su fe no faltara. Y Pedro en ese momento entendió muchas cosas. Y automáticamente él se arrepintió. ¿Y qué vemos hacer a Pedro más adelante? Sanando, liberando, predicando. Esa prueba en la vida de Pedro lo hizo desarrollar una fe inquebrantable. Él murió predicando el evangelio. Él murió creyendo en Jesucristo. Y es de la misma manera en la que tú y yo debemos de morir. Dios nos ha dado una poderosa arma para usar en contra de los ataques de Satanás hacia nuestra fe. Dios nos ha dado armas
Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un arma que es muy poderosa. Y algo que tenemos que entender es que no debemos de tratar de resolverlo todo, ¿sí? No debemos de tratar de resolverlo todo. Sí hay que actuar en fe, hay que creerle a Dios que Él lo hará. Pero muchas veces nosotros no tenemos que actuar, porque a veces nosotros queremos venir y meter nuestras manos y ayudar a Dios, darle un empujoncito a Dios para que la situación se arregle. Y muchas veces no tenemos que hacer nada. Lo que tenemos que hacer es descansar en Él, que Él lo hará, que Él lo resolverá. Creerle a Él, estar aferrados a Él, saber que Él saldrá a defendernos, a protegernos, a levantarnos, a sanarnos. Eso es lo que nos corresponde hacer. Porque, un ejemplo, yo tengo un familiar enfermo. Ya lo llevé a doctores, ya lo llevé aquí, lo llevé allá y no sana, no dan que tiene. ¿Qué nos toca hacer? Tener fe, creerle a Dios, que Él lo hará. Aunque los diagnósticos sean contrarios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Creer, seguir creyendo. Se va a morir, sigo creyendo. Ya está a punto de morir, sigo creyendo. ¡Boom! Dios lo hizo otra vez. Así es como la fe funciona. Y ahorita más adelante vamos a ver algunos personajes. Y es que estamos hablando del arma más poderosa que tenemos. Y más bien lo que tenemos que hacer, en lugar de involucrar nuestras preciosas manos en la situación, lo que tenemos que hacer es fijar nuestros ojos en tan grande nube de testigos, ya que están en la gloria, que ya llegaron con su fe intacta. Y ahorita les voy a explicar esto, y está en Hebreos capítulo 12 versículo 1, y dice así: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y de qué me está hablando aquí la Biblia? La Biblia me está hablando de un capítulo atrás, de Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11 vemos los héroes de la fe. Y aquí en Hebreos 12:1 me dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos una grande nube de testigos. Pastor, pero ¿quiénes son esos testigos? Tenemos a un José, que fue despreciado, que fue humillado, que fue maltratado, que fue desechado por su familia. Pero en todo momento él se mantuvo creyendo en las promesas de Dios. Dios le da un sueño y él se mantiene creyendo en ese sueño de parte de Dios. Fue difícil para José, claro, fue difícil. A él lo vendieron sus hermanos, lo metieron en una fosa, fue despreciado, fue echado de su casa. Pero ¿qué pasó? Su fe se mantuvo firme. ¿Y a dónde llegó? A gobernar un pueblo. ¿Qué pasa con Noé? Noé parecía un loco predicándole a la gente que iba a haber un diluvio. Y fue más loco aún cuando construyó un arca, porque venía ese diluvio. Yo estoy completamente seguro que se burlaban de Noé, criticaban a Noé, lo tachaban de loco. ¿Y qué pasó tiempo más adelante? El diluvio vino y los únicos que se salvaron fueron él y su familia y los animales que entraron en el arca. ¿Y por qué fue salvo Noé? Por su fe. ¿Y por qué llegó José a donde llegó? Por su fe. Sara, una mujer ya grande de edad, Dios viene y le hace una promesa desde joven y le dice: vas a tener un hijo. Perdón, no fue desde joven, fue ya grande.
y le dice, vas a tener un hijo, pero le dice, ¿cómo yo voy a tener un hijo si yo ya estoy vieja? Y pasaron el tiempo y pasó el tiempo y me imagino que pues intentaban tener hijos y no podían. Y viene ella y se desespera, mete sus manos y busca otras alternativas. Pero vemos que en medio de todo pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y Dios cumple su promesa. Porque en medio de todo Sara logró entender que lo único que tenía que hacer era creerle a Dios. Abraham le dice a Dios a Abraham, Abraham, necesito que me sacrifiques, que me entregues al hijo que yo te he dado. Abraham en ningún momento le puso un pero a Dios. Agarró a su hijo con fe, lo subió a un monte, preparó el lugar, puso la leña, encendió el fuego y estuvo a punto de matar a su propio hijo cuando un ángel viene y se le aparece y le dice, no es necesario, le dice, hay un cordero en el arbusto. Y vio la gloria de Dios y fue padre de naciones a causa de su fe. Y así, como dice Hebreos 11, podemos hablar de muchos, de Barak, de Jefté, de tantos en la Biblia que a través de la fe del mismo Jesucristo, cómo Jesús llega a la posición en la que el día de hoy está, que dice que está junto al trono de Dios. Le dio el nombre sobre todo nombre, le dio autoridad sobre todo el mundo. No, dice que toda rodilla se debe doblar delante de Él a causa de su fe. El mismo Jesucristo tuvo fe. Entonces, de esto se trata. Lo que está en la Biblia, hermanos, no son cuentos. Por si usted lo creía, ¿verdad? Porque los niños dicen, ay, me contaron una historia bíblica. Y vemos ballenas y vemos animales y vemos que el mar se parte en dos y vemos que fuego desciende del cielo y vemos carros de fuego. Esto es real y se logra a través de la fe. No son chistes. No son cuentos para colorear. Pero yo les pregunto algo, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué? Si esto lo vivieron ellos, ¿por qué nosotros a veces no vemos un resultado en nuestra vida? ¿Por qué no vemos un obrar de Dios muchas veces en nuestra vida? Nos hace falta fe. Nos hace falta fe, simplemente es eso. No tenemos la fe suficiente. La palabra escrita es una arma que fortalecerá nuestra fe en todo momento sin importar las circunstancias. La palabra de Dios es el único método que tenemos para fortalecer nuestra fe. Yo cuando leo la Biblia y por ejemplo cuando leo los evangelios y yo veo a Jesús y yo leo a Jesús haciendo milagros, yo no sé usted, pero yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Y yo digo, claro, ¿cómo hizo eso? ¿Ah? Porque yo sé que eso es real. Cada vez que usted lea la Biblia, imagínese lo que hay en la Biblia. Eso nos hace tener una perspectiva más real de lo que estamos leyendo. Y no lo leamos como un cuento, no lo leamos como una historieta. La palabra de Dios es una palabra viva y pega en nuestro interior. Dios permite que ocurran problemas que quiebren nuestra voluntad y nos mantengan dependiendo de Él. Todos estos grandes de la Biblia, todos estos héroes de la fe, se encontraron con problemas. El mismo Jesucristo se encontró rodeado de problemas. Y el objetivo de los problemas, de las circunstancias difíciles, es quebrar nuestra voluntad, es quebrar nuestro yo. Porque ¿saben qué pasa con el humano? El humano dice, yo puedo. ¿Cómo le hago? Veo por dónde. Pero cuando no hay por dónde,
hay cosas que solamente le competen hacer a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Nosotros estamos limitados, pero el poder de Dios es ilimitado. No hay nada imposible para Él. Nada. Si queremos que la perfección de nuestra fe, si queremos la perfección de nuestra fe, debemos saber que viene por la vía de la prueba. No hay una fe fuerte, no hay una fe perfeccionada si no hay una prueba antes de la fe, ¿sí? Si no hay una prueba antes de la fe, esa fe pues es pequeña. Viene una prueba, se hace más grande, viene otra prueba, se hace más grande. Y cada prueba que vamos superando nos hace estar más apegados, nos hace depender más de Dios. Y quiero leer lo que dice Salmos capítulo 23, versículo 4, que dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Este versículo es muy claro. Aunque tú estés transitando por la zona más oscura de tu vida, puede ser una enfermedad, puede ser depresión, puede ser inseguridad, puede ser la muerte del ser más querido para tu vida, puede ser un matrimonio al borde del fracaso, puede ser un hijo perdido en drogas. Aunque tú andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque Él estará contigo. Y esa es una fe inquebrantable, la fe que nosotros podemos tener en Jesucristo. Porque ¿saben qué? El león de la tribu de Judá peleará tus batallas. ¿Cuántos lo creen? Ese león rugirá y la enfermedad se va. Ese león rugirá y los problemas se huirán de ti. Es con el rugido del león de la tribu de Judá. Muchas veces vemos a Jesucristo como el cordero, pero la Biblia también lo representa como el león, como el que pelea por ti. Y así como ese cachorro de león se encontraba en medio de las hienas, cuando las hienas vienen a tu vida, cuando la enfermedad, cuando la escasez, cuando la pobreza viene a tu vida, tu fe debe de estar puesta en el león de la tribu de Judá, en Jesucristo, en el invencible, en el que resucitó de los muertos, en el que venció la muerte. En Él tiene que estar depositada tu fe, no en lo que puedas estar viviendo o atravesando. Es en Él, en Jesucristo. Es en Él, no en nadie más, en Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es Jesús, el que está a la diestra del trono de Dios. Y cuando tú sientas que tu fe está a punto de morir, cuando tú sientas que tú estás a punto de morir, tienes que poner tu mirada en Jesús,
y ese león vendrá y te protegerá, te salvará, rugirá, y tus enemigos se paralizarán, huirán, respetarán el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Jesucristo. Y asimismo, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás.